Más noticias, más opiniones. Tú escuchas Panamá Hoy con Gisela Arévalo, Ángel Valdés y Enrique Arosemena. Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Tú eliges 2024. Bien, 7:02 de la mañana nos acompaña a esta hora la ex primera dama de la República, Vivian Fernández de Torrijos, actual, obviamente, también esposa del candidato presidencial por el Partido Popular, Martín Torrijos. Buenos días, señora Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos a usted en Radio Panamá. Buenos días, Giseli. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por darme esta oportunidad esta mañana lunes. Vamos a iniciar, obviamente, este trayecto. Usted le está recorriendo por segunda vez. ¿Cuál es o cómo está llevando esta experiencia ahora con el tema de las redes sociales, con todo el auge que se da y obviamente siendo ya su esposo, haber sido expresidente de la República? Imagínate, Giselle, que ya es la tercera, porque acuérdate que Martín tuvo dos campañas anteriores. Esta ya sería la tercera. Es una campaña distinta, efectivamente, por lo que acabas de comentar, por la inmediatez de las noticias, por la inmediatez de los comentarios a través de las redes sociales que no existían hace 20 años, con sus ventajas y desventajas, obviamente, pero sí con una conexión inmediata con las personas, con una conexión inmediata a las ideas. El uso de las redes sociales acerca y definitivamente que ya eso llegó para quedarse. Tenemos que vivir con ello, tenemos que vivir con el hate y con el love, ¿no? Como se dice. Pero sí te quiero decir que en el recorrido, Panamá tiene problemas que se han acumulado, problemas viejos, problemas que se han venido acumulando en el tiempo y también algunas situaciones, por ejemplo, en la inclusión de las personas con discapacidad, que ha tenido una pausa y que lamentablemente y con mucha tristeza lo he podido vivir, no solamente antes de ser mi esposo candidato, sino durante todo el periodo anterior, porque como bien lo sabes, independientemente que Martín sea candidato ahora, yo soy activista de los derechos de las personas con discapacidad antes, durante y después, ¿no? Entonces, lo que estoy viviendo y lo que estoy viendo es un abandono y un descuido lamentable. Hablando de ese abandono y descuido, si hace un balance de lo que usted pudo lograr como primera dama en aquel momento en cuanto a este tema, casualmente, de personas con discapacidad, ¿qué avances se dieron y cuáles son esos retrasos o atrasos que usted está hablando que se han dado en los últimos años? Sí, es muy concreta tu pregunta y me gusta mucho porque hubo un antes y un después del gobierno de Martín en temas de discapacidad. No lo digo yo como su esposa ni como ex primera dama, lo dice la gente, lo dicen las familias, lo dicen las personas con discapacidad inclusive. Y definitivamente que sí, desde el despacho de la primera dama se logró gestionar mucho que el gobierno central hizo, por ejemplo, la creación de Senadis, la creación de una institución dirigida a transversalizar todo lo que es la inclusión y todos los que son los servicios para las personas con discapacidad. Pero fíjate, allí podemos ver una Senadis eh, que no ha tenido las herramientas ni el presupuesto que debe tener, porque las instituciones pueden existir, pero si tú no le das el presupuesto, no pueden ejecutar y no pueden hacer. Y aunque Senadis está prevista para ser una institución que vele porque las demás instituciones hagan, porque no fue creada para una institución de ejecución fuerte per se, sí te puedo decir que si la cabeza del gobierno no baja el mensaje de inclusión, de hacer y de poner y de no separar a la persona con discapacidad, sino de incluir, no lo vamos a lograr. Y te digo, Giselle, me da tristeza decírtelo, porque este gobierno que va a finalizar y que lleva 5 años ha permitido que centros como los centros Reintegra, que son centros de rehabilitación que se crearon en el gobierno de Martín y la mayoría, y que luego se siguieron inaugurando algunos cuantos más, haya permitido que estos centros hoy día estén en descuido, estén en el abandono,
sus salas de rehabilitación, por ejemplo, la de Chiriquí, la de hidroterapia sea un depósito, que no abran a los horarios correspondientes, que no tengan el suficiente personal para atender, como es el caso de Colón. O sea, son múltiples problemas que se vienen acumulando a través del tiempo y que hacen que la madre con un niño con discapacidad no sepa qué hacer, dónde llevarlo, cómo atenderlo, porque la atención a la diversidad se ha ignorado. Estos temas que usted De menciona hecho, que existen, sí, de que hecho, hay existen. un centro inaugurado hace 5 años en Don Bosco, que es un centro integral para atender temas neurológicos como el autismo, que lamentablemente así es una epidemia lo que tenemos de autismo, no solo en Panamá, en el mundo. En el mundo se ha dado un brote de autismo impresionante que hace 20 años, cuando por ejemplo Martín era presidente, existía, pero no a los niveles que hay ahora. Ha sido increíble. Y ese centro en Don Bosco, que costó 13 millones de dólares al pueblo panameño, está cerrado desde hace 5 años y la familia esperando por tratamiento. Estos problemas que usted ha manifestado y ha comentado en este momento se pueden ir solucionando a través del despacho de la primera dama. O sea, ¿cuál es el rol que desempeña el despacho de la primera dama? Porque es importante, señora Vivian, se ha criticado el papel o el rol de la primera dama. Hay candidatos que han dicho inclusive que no debería existir el despacho. O sea, ¿cómo o cuál es el rol que debe llevar a cabo el despacho en este caso en esos temas puntualmente? No, fíjate, el despacho de la primera dama no debería tener ningún rol ejecutorio, sino de gestión. A esto le corresponde 100% al Ministerio de Salud. 100%, porque esto es rehabilitación física. Esto es una red de rehabilitación física. Ha sido el Ministerio de Salud el que falla. Son ellos los que han fallado y los que han ignorado. Pero ¿qué ocurre? Si tú tuvieras un despacho de la primera dama pendiente de estas cosas, si tú tuvieras un presidente pendiente de esto no falla, porque no puede haber un Congreso que se gaste en 5 millones de dólares para el tabaco y tengas los centros reintegra de la forma como lo tienes. Pero el despacho de la primera dama tiene un rol de voz, tiene fuerza, tiene empuje cuando es la primera dama la que debe presidir, por ejemplo, el gabinete social, porque es allí donde están los temas que socialmente uno como primera dama ayuda y empuja al presidente en su gestión. Y el comentario que tú haces, que también yo lo he escuchado de otros candidatos, es un candidato, es un comentario completamente fuera de lugar y fuera de gestión y que implica y que lo único que demuestra es un desconocimiento total de lo que puede hacer la esposa del presidente. La esposa del presidente tiene absoluta mandato a través de su relación personal con el presidente y con el resto del gobierno. ¿Por qué? Porque a través de su persona se gestionan muchas donaciones, a través de su persona se gestionan muchos apoyos, a través de su persona se gestionan programas, impulsos hacia los más pobres, hacia los más humildes. Desde el despacho de la primera dama, que presidí yo junto con mi esposo, logramos traer y operar a 46.000 personas de la vista. Y eso no necesariamente es porque el presidente lo hace solo, sino porque tiene una pareja que lo impulsa y lo ayuda. Y también quiero hablar un poquito sobre eso, porque cada primera dama yo la admiro porque ha estado en esto por su esposo. Las primeras damas no somos las que somos candidatas, son los esposos, ni tampoco no somos los presidentes, son ellos. Y todas de una u otra forma aportan y ayudan con su grano de arena a que su esposo trate de hacerlo o lo haga lo mejor posible. Y cada quien le imprime su propia manejo y su propia energía al mismo. Pero el despacho de la primera dama no le cuesta nada al país. Es muy poco, en realidad, realmente cuando tú comparas em, los presupuestos, las gestiones, las planillas del resto de los ministerios, el despacho, por lo menos te lo digo, tomando en cuenta el despacho del 2004 al 2009, la comparación es mínima para toda la cantidad de cosas que puedes gestionar por el poder que tienes como la pareja del presidente. Y volviendo y si hacemos un poquito de historia,
y respondiéndole a esos candidatos que piensan que las primeras damas no servimos, eh, la primera dama de nuestro país, la primera de todas, hizo nuestra bandera. Y sin ella, María Osa de Amador no la tendríamos. Su esposo lo apoyó, su esposo dijo, quiero que la hagas y quiero que ese sea nuestro emblema. Y sacrificando la seguridad de su persona y en contra de viento y marea, hizo nuestra bandera. Con eso nada más quiero finalizarte ese tema del despacho de la primera dama. Claro, hablando del tema obviamente de discapacidad, que es importante en nuestro país, usted también es relatora del Comité sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad ante la ONU. Este puesto o este cargo que usted tiene, ¿qué desafíos ha traído y qué cosas buenas también le ha ayudado en la gestión en Panamá? Y es importante también saber, señora Vivian, cómo estamos actualmente en nuestro país, además de obras abandonadas y que no se está atendiendo, como usted lo mencionaba, a las personas con discapacidad. ¿Qué situación enfrentan realmente las personas en nuestro país? Hay como comisionada experta independiente en este comité, donde somos 18 expertos que revisamos a los diferentes estados partes de la ONU, cabe destacar que es un puesto donde no se paga, es un puesto donde nosotros vamos presencialmente 2 veces al año y que lo hacemos de una manera voluntaria. La ONU lo único que hace con esto es pagarnos el pasaje para llegar allá, pero nosotros nos reunimos sin costo. Esto no es un cargo que tenga salario. Sí te quiero decir que comparándonos con otros países, hay países desarrollados muy, pero muy distantes también en la atención a la discapacidad y hay países poco desarrollados que sí la atienden. O sea que esto no es cuestión muchas veces de presupuesto, sino de voluntad. Cuando vemos nuestro país, Panamá, en relación a otros países, te puedo decir que tenemos muchas más leyes que otros países adecuadas a las personas con discapacidad. El problema con nuestro país es que esas leyes no las cumplimos. El problema de nuestro país es que la voluntad de los gobiernos cuando llegan es de obviar muchas de las leyes que ya están establecidas. Para eso, número uno, tenemos que tener una sociedad civil fuerte y beligerante. La sociedad civil no puede nunca callar su voz ante las leyes que no se están cumpliendo. Y definitivamente que con eso nosotros tenemos que hacer un trabajo. Todos los que somos activistas de las personas con discapacidad, la visibilización de las personas con discapacidad es una de las primeras acciones que el gobierno de Martín probablemente va a tomar nuevamente a través de campañas de sensibilización, a través del respeto a los estacionamientos, de las multas a los mismos, del respeto a las aceras, del poder hacer de verdad viviendas donde quepan una silla de ruedas en el baño, y mil cosas en donde no se están tomando en cuenta a las personas con discapacidad y que te las podría me quedar toda la mañana enumerándotela. Pero adicional a eso también te quiero decir una cosa, Giselle, ya va siendo hora de ir viendo el acompañamiento. El acompañamiento de la persona con discapacidad que necesita un asistente de vida, que su autonomía está dependiendo de un asistente de vida que muchas veces no puede tener, por ejemplo, el pasaje de bus. Alguien que se tiene que trasladar a su terapia o a su cita tiene que ir con alguien. Pues ese pasaje de bus, ese alguien sí lo tiene que pagar. La persona con discapacidad tiene su incentivos si está certificado, que esa es otra cosa que tenemos que promover, la certificación. Pero hay muchas cosas que ese acompañante pudiera sentir beneficio. Eso lo he conversado con Martín, lo hemos conversado en múltiples ocasiones sobre cómo apoyar al acompañante certificado de la persona con discapacidad. Porque si te pones a ver, la autonomía de esa persona se rige por el acompañante. Y ahí tenemos que ver cómo los apoyamos y lo ayudamos. Y por otro lado, tener data, tener encuestas. Este gobierno ahora todo lo está haciendo rapidísimo y tengo entendido que viene una encuesta que se va empiezan los primeros, las primeras trabajos de campo el próximo mes de marzo. Dios quiera podamos tener rápido una encuesta que nos diga de verdad cuántas personas son, qué diagnóstico tienen, dónde están ubicados, para también poder centralizar la atención, descentralizar y centralizarla. Claro, casualmente vienen las elecciones y una de las cosas que las personas con discapacidad han luchado todos los años o cada quinquenio es el acceso a poder votar. ¿Qué ha Sí. escuchado usted al respecto? ¿Ha recibido quejas de cómo se está manejando el tema con el Tribunal Electoral en este caso?
Tengo entendido que el Tribunal Electoral está muy consciente de lo mismo y que inclusive habrán algunos centros en donde las personas que no puedan subir las escaleras van a tener su centro de votación o sus mesas de votaciones abajo. Pero la persona con discapacidad debería, no, la que no necesita, la que no tiene movilidad reducida, sino que necesita votar, pero con alguien tenga su acompañante. Y yo creo que en esa parte de nuestro país, por lo menos, no vemos que haya problemas a la hora de tener de que tenemos elecciones, de que estas personas puedan ejercer su voto. Dios quiero que así sea en estas elecciones del 2024. Debo preguntarle un poco, hablábamos al principio un tema de las redes sociales, usted mencionaba que hay que vivir con el amor y el hate también que se da en las redes. Se ha atacado también a su familia, no solamente al candidato Martín Torrijos. ¿Cómo están manejando esta situación ustedes? Obviamente, usted es madre al final y eso incomoda un poco. ¿Cómo está manejando la situación para poder darle ese apoyo también al candidato, en este No caso? sol- sí, Giselle, no solo incomoda un poco, sino que entristece y a veces decepciona, llega uno a veces a niveles de frustración que uno tiene que trabajarse uno mismo y decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con un objetivo claro, que es realmente llegar para hacer, para trabajar y que nada nos puede desviar. Pero sí es cierto que hay ciertos temas que te desvían porque te tocan la fibra más íntima, que es la fibra de tu familia, y sobre todo cuando usan la palabra emplanillado, como si la palabra emplanillado fuera botella o emplanillado fuera que te dan un dinero sin que tú lo merezcas. Cuando un profesional o alguien que ya ha estudiado y tiene un trabajo en el gobierno, sea donde sea, en la institución que sea, si el día de mañana yo tengo un trabajo, un hermano tiene un trabajo, un primo tiene un trabajo, la palabra emplanillado suena como cuando te lo regalan, como cuando no te lo mereces, como cuando estás ahí por otra cosa, como cuando... Y eso a la persona que le estás dando esa descripción lo frustra. Porque entonces significa que tú solo puedes trabajar en la empresa privada porque trabajar en el gobierno es emplanillado. Cuando el Panamá necesita tanto funcionario público con carreras, con trabajo, con presentación, con capacitación, con entrenamiento, con cursos, para dejarlos. O sea, nos quejamos de los empleados públicos, pero cuando tenemos empleados públicos realmente capacitados, realmente con el perfil que todas los puestos requieren, cuando son así, entonces le llamamos emplanillados. Eso frustra. Sin embargo, vuelvo y te digo, Giselle, nosotros para poder estar recibiendo ataques diarios, porque a veces son hasta 16, 17 posts diarios de un medio específico contra Martín, tenemos que tener el pensamiento bien claro hacia dónde vamos a ir, porque definitivamente es muy fácil desviarse y muy fácil caer en frustración. Así que para adelante. Cada mañana viene con un día nuevo. Usted camina mucho al lado de su esposo. ¿Qué le dicen? ¿Cuál es ese sentir de la población? En este caso, las mujeres también. Usted camina con él, pero son las mujeres que se acercan a compartir con usted. ¿Cuáles son sus deseos o cuáles son sus necesidades en este caminar que usted ha dado junto a su esposo? Mucha frustración y mucho desempleo, mucha juventud sin empleo, juventud que inclusive no quiere seguir ni la universidad porque piensa, me gradúo de la universidad por el sacrificio de mis padres y a dónde voy a trabajar. La oportunidad de empleo en este país está bien escasa y se siente mucho en la juventud. Una vejentud, vamos a ponerlo así, unos adultos mayores que también están pasando páramos, pobres, con situaciones bien difíciles en casa y en el hogar. Pero mira, lo lindo de caminar con mi esposo es que al final del día compartimos y miramos lo que vimos. Los hombres de por sí tienen la mirada puesta en las partes macro, en lo económico. Nosotras las mujeres vemos los detalles. Martín y yo vamos a una casa y él mira, por ejemplo, la posibilidad del empleo para el chico o él ve la posibilidad de que esa casa o esa vivienda se pueda transferir a otro lugar donde no tenga que no tenga peligro. Yo en esa casa vi el resfriado y los moquitos de los bebés que estaban allí, yo vi los piojos, yo vi el lugar donde durmieron, yo vi la paila vacía y luego
podemos compartir los dos y entrelazar ideas de lo que vimos en esa caminata, en ese barrio, en ese peligro o en esa tal. Y la verdad es que uno complementa la necesidad. A veces es muy duro porque lo que estamos viendo y viviendo a través del caminar de nuestro país 20 años más tarde frustra por ver lo poco o lo nada que recibe el pueblo que realmente lo necesita y lo mucho que recibe el que no lo está necesitando. Y ese desbalance es frustrante. También cuando ves el acceso a la salud pública versus el acceso a la salud privada, es una diferencia abismal. Bien, muchísimas gracias a la ex primera dama y Gisela, también a ti por darme esta decir oportunidad. candidata también a la primera dama nuevamente, Vivian Fernández de Torrijos, esposa del candidato presidencial Martín Torrijos del Partido Popular. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y compartir sus experiencias con nosotros. Gracias a ti, Gisela, y a todos los que nos escuchan. Que tengamos una hermosa semana. Lástima que no tengamos debate el miércoles. Que así sea. Hasta luego.